La primera pregunta tal vez sea para Jorge Luna, y sería, a ver, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy enfrenta un paciente con diabetes? E inmediatamente lo quisiera vincular con cuál fue tu primera reacción o el primer desafío que vos percibiste cuando te hicieron ese diagnóstico de la enfermedad a los 14 años. Bueno, en primera medida quisiera explicar 2 segunditos qué es la Federación Argentina de Diabetes. La Federación Argentina de Diabetes es algo que nuclea a más de 130 asociaciones en todo el país. Hoy en día verdaderamente somos 60 los que estamos trabajando. ¿En qué? En pos de una mejor calidad de vida del paciente con diabetes. Cuando me preguntas eso, yo te diría que una cosa es Buenos Aires y otra cosa es el interior con el tema de diabetes. No es lo mismo Buenos Aires que el Chaco, no es lo mismo Buenos Aires que Formosa, para dar un ejemplo. Ellos siempre nos dicen algo que es muy repetido: Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. En base a eso es distinto. Yo me acuerdo de una anécdota rápida, cuando había que hablar de insulina, que había que llevar una cadena de frío a la insulina, obviamente vos lo tenés más claro que yo. Conocí un chico que vivía en una isla. ¿Y cómo guardaba su insulina en la isla? La enterraba en la arena para mantenerla fría. O sea, las necesidades son totalmente distintas, depende de dónde estemos. No podemos hablar de un plan de nutrición fundamental en un paciente con diabetes si ellos están acostumbrados a comer no lo que comemos nosotros. O sea, se basa en su alimentación en fibras, en algodones, en otro tipo de cosas. O sea, es muy variado el tema. Por eso la formación de asociaciones que trabajan para ayudar a los pacientes es fundamental desde ese punto de vista. ¿Cómo te impactó a vos el diagnóstico a los 14 años y si el impacto sigue siendo el mismo hoy, después de algunas décadas? Lo mío fue un poquito difícil porque por ahí mi infancia fue difícil. Rápidamente yo fui adoptado a los 11 años, a los 14 años se me detecta diabetes. Entonces me sentí muy tocado. Veía a mi padre, te remonto 46 años atrás, ¿no? Cuando todos me veían, se codeaban y decía, ¿qué posibilidad tiene Jorgito de desarrollar su vida o de todo este tipo de cosas? Bueno, siempre han llegado los mitos malos. Le amputaron la pierna por diabetes, quedó ciego por diabetes y un montón de cosas. Verdaderamente hay un montón de jóvenes, de gente que ha demostrado que esto no es así. Un buen control de esta patología hace que podamos estar bien. En mi caso, bueno, me detectaron diabetes y fue fuerte para toda la familia, pero te voy a repetir, 46 años atrás. Fue muy... provocó un trauma en todo. En aquella época nos aplicábamos insulina bovina, insulina porcina, nada que ver con lo que hay ahora. Obviamente los doctores van a hablar de ese tema. Entonces, es distinto. Igual la conmoción hoy sigue siendo importante. Sigue siendo importante. O sea, tener un familiar que va a tener una enfermedad crónica no es sencillo de sobrellevar. Bien. Le quería hacer una pregunta al doctor Martínez. ¿Cuál es se dice que hay 1 de cada 10 pacientes, de cada 10 adultos tienen diabetes o que son 250 millones de pacientes con diabetes en el mundo. ¿Existe el subdiagnóstico, digamos, personas que tienen la diabetes y que no se las diagnostica, que no se las detecta? Sí, ¿se escucha? No. Gracias. Sí, obviamente que son 2 realidades, pero antes quisiera decir que la enfermedad que le diagnosticaron al señor Luna es distinta a la enfermedad diabetes tipo 2. Son 2 enfermedades absolutamente distintas. Porque en la diabetes tipo 1, infanto-juvenil, las circunstancias de aparición son muy dramáticas, muy explosivas, y entonces es difícil que haya un subdiagnóstico a esa edad, porque la enfermedad se presenta de una manera mucho más agresiva y sintomática. El gran problema lo tenemos en la diabetes tipo 2, sí, gracias, que está de la mano de otras comorbilidades que siguen siendo pandémicas, como es el caso del sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, que contribuyen ampliamente a que muchos pacientes que están en estas condiciones sin ser diabéticos sean potencialmente diabéticos. De ahí la importancia de analizar
qué está pasando en el mundo y qué nos pasa a nosotros. Cuando uno mira la prevalencia de la diabetes en el mundo está alrededor del 8%, y cuando uno mira la encuesta nacional de salud de la Argentina, estamos en un 9.5. Entonces, ¿por qué tenemos esta diferencia? Y bueno, hay que observar también en esa misma encuesta de factores de riesgo y de salud que todo ha ido en aumento. Ha ido en aumento la obesidad, que está en el 20%, ha ido en aumento el sobrepeso, que está cerca del 40%, ha ido en aumento el sedentarismo, que está en el 55%, punto de corte 2016. Sin embargo, ha ido disminuyendo el consumo de frutas y verduras. Entonces, los cambios de hábitos de vida, que son quizás la batalla inicial que tenemos que dar, es donde estamos fracasando. Uno de los niveles de fracaso que tenemos. Y eso hace que el subdiagnóstico sea evidente. Yo digo siempre es la punta del iceberg la que vemos, no vemos lo que está sumergido. Y a nosotros nos vino muy bien un estudio que estamos haciendo. Ahora después vamos a hablar bien del estudio, pero... pero... No me refiero a eso. Entonces, me quedo con eso para que si más adelante querés que te lo expliquemos, lo hacemos. Me parece, un colega suyo me contaba el año pasado que incluso ocurre una situación en la cual el médico observa que los valores de glucemia son elevados y sin embargo, si bien lo sabe desde la época de la facultad que eso podría ser un indicador de diabetes, lo soslaya, lo deja de lado. ¿Por qué podría pasar esto? Está pasando, un poco la charla anterior fue eso. Ajá. Cuando yo fui decano decía que si un médico deja de estudiar 2 años, tiene que volver a cursar toda la carrera de nuevo. Bueno, acabo de enterarme que ahora en el 2020 va a ser cada 73 días que vamos a tener que estar actualizados. Entonces, muchos médicos que están alejados de los centros de formación, no han seguido capacitándose por distintas razones, no importa cuál, ven un análisis que tiene el paciente 1,20, que antes era un valor que se aceptaba, y dice, está bien. O peor, ven un análisis que dice 1,30, 1,40... 1,30 de glucemia, 1,20 de glucemia, eso era un valor que hace 20 o 30 años se aceptaba. Hoy no se acepta. Hoy no se acepta. Se aceptaba tanto como que el colesterol bueno no se conocía okay. Y el malo tampoco. Entonces hay cosas que han ido cambiando. Y entonces... El médico que está en atención primaria, que es el bastión más importante que tenemos en la lucha contra la diabetes, no es el diabetólogo. Al diabetólogo le llega el paciente complicado. El médico más importante en la lucha contra esta pandemia es el de atención primaria, el que es capaz de identificar al paciente que tiene más de 1 gramo de glucosa y que no le dice, tiene un poquito de diabetes, como si le dijera a una embarazada, tiene un poquito de embarazo. Bien. ¿No? Es el 100%. Es decir, hay que empezar a tomar puntos de corte de 1 para arriba hasta 1,26, que es cuando se empieza a diagnosticar la diabetes. Parece ser un problema de educación del médico, de atención primaria. No hay ninguna duda. Julián, dentro de 5 años vamos a celebrar el primer siglo del primer paciente que recibió insulina, ¿no? Que salvó su vida con insulina, creo que en 1923 en Toronto. ¿Qué diferencia hay entre esa insulina que recibía aquel paciente, de ese chico de 14 años en Toronto, y el tipo de insulinas que hoy existen en el mercado o que desarrollan ustedes? Buenas tardes a todos. La primera diferencia es realmente lo que impactó la posibilidad de que los pacientes tuvieran acceso a la insulina, porque muchos de esos pacientes tienen una expectativa de vida súper corta, ¿sí? En ese primer momento se utilizaban insulinas que eran extraídas de páncreas de animales, ¿sí? Y como toda sustancia exógena al organismo, podía generar algún tipo de rechazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente, la efectividad de esa insulina era bastante más pobre de lo que hoy disponemos, o los pacientes disponen hoy en día. Esto tiene que ver con que hoy, digamos, las insulinas de última generación son insulinas análogas, que son muy parecidas a la insulina humana, con algunas modificaciones que les dan algunas características particulares para darle mayor vida media, para que el efecto de la droga implique, digamos, ciertas características en cuanto a seguridad y demás, principalmente en lo que es la hipoglucemia, ¿sí? Entonces, realmente hoy
yo lo escuchaba recién hablar a Jorge y cuando hace unos cuantos años a un paciente le diagnosticaban la enfermedad, para el paciente y la familia era todo, digamos, un hecho trascendente desde el punto de vista que no había realmente en ese entonces muchas herramientas para ofrecerle a los pacientes. Hablo de 1923, ¿no? No por, por vos, Jorge. Pero hoy en día la verdad es que hay tal disponibilidad de tratamientos, servicios, sobre todo muchísima más educación, que hace que un paciente diabético con las herramientas necesarias pueda tener una vida totalmente normal, ¿sí? En esto es fundamental, son varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que mencionaba el doctor Martínez acerca de la educación de la comunidad médica, pero particularmente creo que también hay una gran responsabilidad por parte de los pacientes en hacerse cargo de la enfermedad. Hoy los pacientes tienen voz y voto, ¿sí? Hablar hace 100 años de esto, la responsabilidad caía solamente en el médico y en la decisión del médico, y hoy las decisiones en medicina están consensadas con el paciente, con la familia y demás. Y en esto, sobre todo en enfermedades crónicas, es trascendental que el paciente tome el control de su enfermedad y asuma la responsabilidad de hacerlo, porque lo que el paciente haga va a implicar cómo va a ser su pronóstico. Fundamental Sí. fundamental la educación diabetológica en todo esto. Claro. Forma parte de uno de los pilares importantes hoy en día en el paciente con diabetes. Bien. Un paciente educado tiene un poquito más de libertad que acción. Totalmente. Bien. ¿Cuál es, Jorge, cuál es la problemática del acceso a los tratamientos o a las tiras de control reactivo, de control de la glucemia, que es necesario para que los pacientes puedan monitorear esos valores a lo largo del día? ¿Cómo podría caracterizar hoy la situación? Bueno, un control glucémico necesitamos alrededor de entre 5 o 6 tiras diarias, ¿tá? Porque ¿qué hay que monitorear? El desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Estamos hablando de pacientes de diabetes tipo 1. En el caso de pacientes tipo 2, depende de lo que el médico le indique, puede medir en forma 1 o 2 veces al día o pueden saltearse, depende del tratamiento, y medirse en forma postprandial. Pero vayamos al paciente tipo 1, que es verdaderamente mi caso. Esto implica un costo muy importante. Antes del 98, yo le comentaba al doctor, 25 años de mi tratamiento me lo tuve que pagar yo. ¿Tá? Y, a ver, la medicación es carísima. Una caja de insulina sale alrededor de 5.000 pesos, a veces en algunos lados. ¿Tá? Desde el 98, que se reglamentó la Ley de Protección a las Personas con Diabetes, única en el mundo, ¿tá? Porque tuve la oportunidad de viajar a distintas partes del Canadá y todo el mundo todavía no tiene esta lucha que se organizó acá en la Argentina, porque si bien la ley se dictó en el 94, en el 98 se reglamentó y todas las obras sociales tienen la obligación de cumplir con esto. Ahora, ¿alcanza esas tiras reactivas que da? No, no alcanza, pero algo es algo. ¿Tá? Necesitaríamos un poquito más de tiras reactivas y como bien decían, la tecnología llega a todos lados. Hoy hay un nuevo aparato que se llama Freestyle, que se adhiere, es un parche que se adhiere y nosotros monitoreamos la glucemia en forma de escáner. No hay que pincharse, no hay que pincharse los dedos. Entonces, para... en forma de escáner podemos medir 99 veces al día. Entonces, es súper variado. Pero ¿cuál es el gran problema? Ha fracasado hasta ahora porque todavía no lo pudieron incluir en las obras sociales. Y es un gran esfuerzo del paciente con diabetes adquirir ese producto pagándolo él, ¿no? Quería hacer un comentario sobre... Sí. Hoy estuvimos conversando de ese tema. Y además, la financiación del sistema debe contemplar también que debe ayudar al médico y al paciente en saber que ambos conocen el buen control del paciente. Y tener un buen control exige muchas veces determinación de un parámetro como la hemoglobina glicosilada, que cada 3 meses hay que repetirla. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires y la obra social más fuerte de la provincia es IOMA,
empezó a dilatar las autorizaciones para hacer la hemoglobina glicosilada cada 3 meses y la propone cada 6 meses. Y no es el mejor control. Entonces también, a veces es un problema de conversar, de persuadir. De persuadir, de mostrar experiencia, pero el recorte de gastos afecta severamente al control de los pacientes. Y acá me parece que debe operar esta cuestión de la costo-efectividad, digamos, claro. Porque el costo que uno el gasto que uno ahorra en tiras reactivas quizás se traduce en un mal control de la glucemia y una aparición de complicaciones que terminan siendo más costosas. Pero esto hay cosa que pasa en todos los ámbitos de la medicina. Mire, yo estoy convencido de que la medicina buena es cara, porque obviamente se ha encarecido la medicina porque la tecnología es cara. Ahora, la medicina mala es carísima, porque usted está pagando a 20 años una serie de complicaciones, de internaciones, de residuos de complicaciones y de inutilidad laboral, de dificultades para mantener el trabajo, que es mucho más caro para el sistema. Julián, ¿ustedes sienten que esos desarrollos que ustedes están haciendo, incluso sistemas de aplicación de insulinas con lapiceras, están llegando de manera efectiva a la población? ¿Hay todavía una deuda, digamos, en relación a esa posibilidad de que los pacientes accedan a ese tipo de tratamiento? Quizás quien mejor pueda responder son los pacientes. Bueno. Desde nuestro punto de vista, realmente la posibilidad de acceso a análogos con dispositivos descartables, que es un poco lo que hoy estamos comercializando, se amplió muchísimo en los últimos años y tiene que ver con varias cosas. Por un lado, con el sistema que de alguna manera reconoce el valor de este tipo de insulinas y dispositivos. Y por otro lado también en lo que es la educación de la comunidad médica, en el sentido de realmente entender que las insulinas no son todas iguales y que algunas insulinas tienen algunas características que son más apropiadas para algunos pacientes y no para otros, ¿sí? Obviamente en esto, y yendo al tema de costo-efectividad, y a la ley. Obviamente la ley es una gran noticia para todos los pacientes diabéticos. La verdad que cuando uno habla con médicos que no trabajan en Argentina, todos se sorprenden de la posibilidad que tienen los pacientes aquí de poder acceder a las medicaciones y demás. Como todo, ¿no? Cuando hay decisiones que no se basan en argumentos científicos o en estudios de costo-efectividad y demás, uno también puede llevar el uso de algunos medicamentos a pacientes que quizás se puedan beneficiar de otra cosa o que realmente la decisión, digamos, esté basada más en una experiencia personal que en datos duros y concretos. Hoy está el proyecto de crear la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria que, en mi opinión, y es algo personal, creo que va a traer realmente luz en cuanto a la posibilidad de poder recomendar o no el uso de ciertas medicaciones de manera apropiada, ¿no? Porque toda medicación, o todo en realidad, no solo en medicina, ¿no? Todo lo que uno implementa sin la evaluación criteriosa en base a estos parámetros, trae a una medicina, digamos, que quizás esté gastando más dinero del que debería, o mejor dicho, que esté utilizando recursos que podrían destinarse a algún otro tipo de patología crónica, ¿sí? Entonces el uso racional es lo que prima en esto. Vamos a abrir, a compartir una pregunta. Después le vamos a hacer una pregunta tal vez a los dos Jorges sobre la posibilidad de la prevención de la diabetes, que me parece absolutamente fundamental, pero hay una pregunta de un paciente que probablemente no haya llegado, ya sufrió una complicación derivada del mal control probablemente de la glucemia y quería compartir esa pregunta con el panel, así que lo vamos a escuchar. Hola, soy Jorge Lanata, gracias por invitarme a Forbes Healthcare en la primera edición. Espero que nos encontremos en la edición 20 o 30 también. Y me toca a mí ahora hablar de diabetes. Soy diabético hace unos 15, 16 años. Lo cuento porque me parece que es curioso. La gente vive las enfermedades de una manera vergonzante y en verdad no es culpa de uno tener una enfermedad. Entonces me parece que está bueno contarlo para que otros que la sufren también puedan vivirla de una manera un poco más amable. Estuve varios años en diálisis, creo que 4. Es imposible estar en diálisis.
es muy terrible, uno finalmente nunca hace nada, vos decís, leo, no lees nada, estás así tirado y te cambian la sangre, tampoco ves mucha televisión, o sea, son 3 veces por semana en las cuales estás atado a tu máquina, y cuando viajaste es todavía peor. Tuve una suerte, por una cuestión de carácter, que es que no me dejé estar. En general la gente en diálisis se abandona. Incluso mucha gente llega en ambulancia, o sea, yo seguí laburando, seguí haciendo radio, seguí haciendo tele, seguí viajando, terminé dializando en los lugares del mundo más increíbles y también en algunos casos menos confiables, pero no me quedaba otra. Y me parece importante comunicar a la gente que esté haciendo diálisis que siga laburando. En lo que sea, pero que sigan laburando, o sea, que ocupen su tiempo, porque si no, es dejarse estar y la espera es doblemente peor. Me encantaría preguntarle a los técnicos por qué no podemos lograr que se haga el trasplante cruzado en Argentina. Yo tuve la suerte, por un lado, y también fue resultado de una pelea, de ser el primer trasplante cruzado en América Latina. Esto se podría hacer con mucha facilidad, se podrían compartir las bases de datos de los hospitales y seguro hay quienes calculan habría unos 1000 trasplantes más por año. Por algún motivo que no termino de entender, si es burocracia, si es espacios de poder, si es miseria, si es negocio, realmente no lo sé, esto no se lleva adelante. El trasplante cruzado lo bueno que tiene es que vos le das un riñón a otro que te da un riñón. Entonces es imposible que ahí exista guita, que es siempre la sospecha que se tiene respecto a este tipo de cosas. Bueno, y acá estoy, tengo 3 riñones, como todo el mundo sabe, uno es de mujer, con lo cual estoy a la altura de los tiempos y de las reivindicaciones. ¿Qué te enseña esto? Que sos mortal y a aprovechar un poco mejor el tiempo. Bueno, la nefropatía diabética, digamos, una de las complicaciones, el deterioro renal en el paciente con diabetes es relativamente frecuente. ¿Qué proporción de los trasplantes de riñón se sabe son por pacientes que evolucionaron o tuvieron un mal control de la diabetes? Bueno, es interesante ver que cuando uno analiza las causas de quienes van más a diálisis, figura la nefropatía diabética en primer lugar. Primer lugar. Pero cuando uno analiza las causas de cuántos trasplantes se hacen en diabéticos, es el mínimo lugar. En este último corte, 2016, 1000 y pico de trasplantes, solamente el 10% eran diabéticos. ¿Por qué? La razón podría explicarse porque, primero, lo que dijo la Nata recién, muchos abandonan. Segundo, para hacer un trasplante se necesita buena salud vascular y el paciente que tiene muchos años de diabetes de mal control, no siempre los vasos están en condiciones de ser utilizados para el trasplante. Y la tercera razón es que estos pacientes que llevan mucho tiempo de diabetes tienen una alta morbimortalidad. Por lo tanto, llegan a la diálisis, pero no tienen tiempo muchas veces de llegar al trasplante. Esa es la razón. Bien. ¿La posibilidad del trasplante cruzado es una demanda de los pacientes? Mira, verdaderamente no me gusta para nada el ejemplo de la Nata. Para mí la Nata, si bien dice el cartel, hace 15 años que tiene diabetes y se encuentra en este estado, prefiero poner de ejemplo al Beto Alonso, que fue jugador de fútbol con diabetes de los 15 años. Prefiero poner de ejemplo al arquero de Boca, que también no me sale el nombre en este lado. Prefiero poner otros ejemplos. Verdaderamente el tema de la Nata, yo no conozco, si bien tener una enfermedad crónica es condicionante, pero en los casos de lograr que se conozca esta patología y desarrollarlo, no es así. Hay ejemplos importantísimos que han demostrado que es posible desarrollar una vida plena. Bien. Yo me he capacitado, he estudiado, he formado una familia. ¿Por qué te digo esto? Porque estos ejemplos, cuando yo ya tengo más de 60 o 80 campamentos con chicos con diabetes, vienen las madres y nos preguntan, ¿mi hijo a los 15 años va a terminar como la Nata? No, no es así. Ok, lo ve como un modelo en ese sentido Porque negativo. La Nata, hay otros modelos que son importantes. Y entonces nos preguntan, ¿y dónde están los pacientes de 30, 35 años de evolución? Bueno, están. No son
del nivel de la nata. Con el tema del trasplante no sabría decirte. Los doctores posiblemente sepan más que yo. Sí, por favor. Un solo comentario y yendo al tema de la diálisis y demás. Realmente lo que tenemos que evitar es llegar a ese estado, ¿no? Porque en ese estado, obviamente, por más que ese paciente tenga acceso a medicación, a la diálisis y demás, es un paciente que ya su pronóstico, lamentablemente, o gran parte de él ya está jugado, ¿sí? Entonces, el hincapié tiene que ser en el diagnóstico precoz y, sobre todo, en la educación, no solo del paciente, obviamente, digamos, que está sufriendo la enfermedad o padeciendo la enfermedad, sino de la comunidad en general, porque en algunos casos el hecho de ser diabético puede tener implicancias a nivel laboral, a nivel, digamos, de si es un chico joven en lo que es estudio y demás. Y en realidad el objetivo debería ser diagnosticar lo antes posible, tratar lo antes posible, educar lo antes posible, para evitar que ese paciente termine en diálisis. Bien, tenemos que ir cerrando. Una última pregunta. Habíamos anticipado lo de la prevención de diabetes. De hecho, el doctor Martínez está integrando un grupo que está realizando el primer ensayo de prevención de diabetes de tipo 2, que es aparentemente los primeros resultados estarían para fines de este año. El tema es así. Cuéntenos en dos líneas, si puede. Tratando de ser sintético. Diagnóstico de diabetes es 1,26, 2 determinaciones en ayunas o cualquiera al azar por arriba de 200 gramos, 200 miligramos, 2 gramos. ¿Qué es prediabetes? Es lo que surge de encontrar una glucemia alterada en ayunas, que es entre 1,01 y 1,25, o una prueba de intolerancia oral a la glucosa, que es cuando le dan al paciente 75 gramos de glucosa en una solución y le sacan sangre secuencialmente hasta las 2 horas. Bien. Con esa idea, nosotros iniciamos un estudio que es utilizando una escala, que es la del FINRISC, que mide la tensión arterial, mide el perímetro de la cintura abdominal, mide los factores de riesgo, los antecedentes familiares, y va numerando. Cuando ese paciente tiene 13 puntos, hacemos la glucemia alterada en ayunas y hacemos la prueba de tolerancia. ¿Qué encontramos? Que de 50 pacientes, de 100 pacientes, 50 que no eran diabéticos, aparecieron diabéticos por tener ya una glucemia elevada en ayunas más de 1,26, 5%. 5% de gente que no conocía que era diabetes, que era diabética. Bien. El otro 45% lo integraron pacientes que tenían glucemia alterada en ayunas o test de tolerancia oral a la glucosa. Quiere decir, estos todavía no son diabéticos, pero son prediabéticos. Son prediabéticos. Es el lugar donde tenemos que trabajar. ¿Cómo? Nutrición, actividad física, disminuir los riesgos. Saber qué tiene que comer, saber qué actividad física tiene que hacer y saber qué tiene que evitar. Este estudio se está haciendo en los alrededores de La Plata, sí. ¿No es cierto? ¿Se puede pronosticar la proporción de pacientes que van a lograr, a partir de estas intervenciones, actividad física, dieta, podrían evitar progresar a una diabetes? Cuando yo de mi consultorio detecto uno de estos casos y lo mando al grupo a hacer Sí. actividad física, lo conecto con la nutricionista y todo, sabemos que hay un 50% de pacientes que no se adhieren a este tratamiento. Ajá. Y eso es habitual, es lo que nos pasa a nosotros. Lo más fácil es levantarnos y tomar la roja, la verde, la azul, la amarilla, es muy fácil. Lo más difícil es cambiar los hábitos. Bien. Bueno, entonces, pero ya rescatamos un 50% de personas que son capaces de ponerse en meta a través del cambio de hábito. Bien. O sea que me parece que no es poco. Excelente. La última pregunta para Jorge. ¿Existe discriminación laboral para los pacientes con diabetes o esta es una situación que ha mejorado? No, sigue existiendo. De hecho, si vos vas a sacar el registro, te lo hago rápido, te vas a sacar el registro, la mayoría de los pacientes con diabetes tienen que mentir, tienen que decir que no tiene diabetes. Ahora, yo pregunto, ¿es el único ítem que pregunta? No entiendo. El registro de El conductor, registro de conductor. si uno dice que tiene diabetes, Te hacen vericueto, tengo que ir al doctor que me hace un estudio y comprobar que estoy bien. Es la única enfermedad que preguntan si tenemos diabetes. Obviamente,
los jóvenes o la gente que va, miente. No, dice que no. Dice que no tiene. O sea, Sí. Hace 2 meses atrás, un paciente de 50 años que trabaja en la fábrica hace 20, una fábrica de motores de autos. Le detecta, el médico de la empresa, de la fábrica, le detecta una diabetes. Entonces, hace el informe y desde el directorio de la empresa lo indemnizan y lo echan. ¿Por qué? Con la excusa de que siendo diabético y va a tener que usar medicación, va a ser hipoglucemia y en el contacto con esas máquinas es muy peligroso. Bien. Y permitime, por ejemplo, no podemos ser policías, no podemos ser pilotos, no podemos ser colectiveros. ¿Tá? Todo eso, como quien dice, hacen algo que en los estudios o se declaran que tuvieron diabetes después, pero básicamente sí hay una discriminación laboral, pero no solamente laboral, sino social. ¿Tá? Hay mucha... no hay mucha educación diabetológica todavía como para... a mí varias veces me ha preguntado si lo que tengo es contagioso de alguna manera. Hay mucha ignorancia. Y bueno, obviamente no sé qué responder a esas preguntas. Muchísimas gracias. Julián, la última pregunta. Alguien le hacía a Lalo la pregunta a Javier Divinsky sobre qué desarrollo le entusiasmaba más. ¿Hay alguna droga, formulación, algo que ustedes avisoran en el pipeline, en un futuro relativamente cercano que puede tener un impacto importante en la vida de los pacientes con diabetes? Sí, totalmente. Y yo dividiría en lo que es medicación en sí, después en lo que son proyectos, ¿no? Las dos cosas son muy importantes para nosotros. En los que son las moléculas, obviamente nosotros tenemos una de las insulinas más importantes dentro de lo que es el mercado de Argentina, se llama insulina Glargina. Hoy con una formulación que permite menor tasa de hipoglucemia, creo que es de gran valor, digamos, para lo que son los pacientes. Estamos desarrollando combinaciones de medicación, de insulinas, con análogo GLP-1, que también tienen ventajas, también está destinado para ciertos tipos de pacientes, y a futuro medicaciones orales, ¿sí? Sean análogo GLP-1 de larga duración, CGLT2, con un mecanismo de acción muy particular a nivel de riñón. Quizás lo más, uno diría, a futuro, todavía no tenemos obviamente una fecha, pero es una línea de investigación que viene muy bien, son las insulinas inteligentes y tiene que ver con insulinas que vienen empaquetadas en un polímero. Ese polímero tiene poros, lo estoy explicando de manera muy sencilla, ¿no? Es algo muy complejo. Y el tamaño de los poros cambian según el pH de la sangre, la acidez de la sangre, que a su vez se modifica con los valores de azúcar en sangre. Entonces esto permitiría que esa insulina se vaya liberando según el pH de sangre, que es la glucemia, ¿sí? Según sea necesario. Y obviamente esto suena a ciencia ficción, pero es algo que no está tan lejos, ¿sí? Hay muchas líneas de investigación en ese sentido y es un poco hacia dónde vamos, lo mismo que el páncreas artificial y demás. Lo que siempre se está buscando es mimetizar de la mejor manera que se pueda la acción de un páncreas en una persona que no tiene diabetes. Ese sería el objetivo. Bien. En cuanto a proyectos y demás, yo creo que hay una oportunidad enorme en Argentina de trabajar con datos de vida real, ¿sí? Por suerte se está avanzando de a poco en ese sentido y esto tiene que ver en traducir lo que es la eficacia de los medicamentos, eficacia y seguridad que se demostró en un ámbito controlado como es un estudio clínico, a la vida real. Eso es la efectividad. Y esto tiene implicancias, ¿por qué? Porque realmente lo importante en definitiva es entender cómo va a funcionar una molécula en el común de las personas, no dentro, digamos, o no solo dentro de el contexto de un estudio clínico controlado, ¿no? Que es obviamente el primer paso, pero no es lo único. Y la verdad que poder tener y analizar datos de vida real creo que nos daría muchísima información para poder tomar decisiones a conciencia en este sentido. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo y seguimos con las siguientes actividades del panel. Muchas gracias.